Un par de años han pasado desde la hecatombe universal que representó el advenimiento de la bestia cataclísmica conocida como Celbucer. Tal cual como era extrañamente habitual en estos casos, nuestros guerreros habían salido victoriosos en esta guerra universal, pero por primera vez en toda su vida parecía que el costo había sido demasiado alto. La nomenclatura natural de las dimensiones ahora eran cambiantes, pues habían sido reconstruidas en base al poder prohibido. Pese a haber ganado la batalla, el costo aún parecía extremadamente alto, pues para ello no solo la vida, sino la existencia de Goku como tal había sido necesaria. Momentos después de su extinción, todos quedarían consternados y desconsolados por esto, ya que sabían que era completamente imposible traer al ser más poderoso de nuevo a la vida. Por lo tanto, todos y cada uno se terminarían distanciando del resto. Por primera vez desde que se consideraban un grupo de guerreros, estos se separarían casi irremediablemente, pues el vínculo que los entrelazaba ya no existía más. Gohan, Vegeta, y todos los que alguna vez se consideraron amigos, rivales o compañeros del Saiyajin ahora estaban rotos por su ausencia. Entre todos ellos había uno que hasta el momento no sabía cómo sentirse. Su presencia en la batalla final era extremadamente necesaria, pero él mismo así no se veía tan principal. Al desaparecer Goku, su existencia como tal perdería cierto sentido, pues su correlación con el Saiyajin era prácticamente desde su nacimiento. Broly. Broly de todos en el campo de batalla sería el primero en retirarse, puesto que no sabría cómo asimilar lo acontecido. De un momento a otro, un ser con poder infinito se enfrentó a otro, haciendo de una pelea de un minuto algo que pareció eterno. Para su regreso, Broly contaba con sus recuerdos suprimidos, lo cual le permitía no descontrolarse como siempre lo había hecho. Este aún así sentía una ferviente rivalidad con Goku, pero ni por asomo algo como odio como si lo padecía antaño. En medio de la desolación del resto, Broly diría que ya su trabajo aquí había terminado, por lo que esperaba realmente no volverlos a ver jamás. Tal cual como él lo veía, esos guerreros Saiyajin y terrícolas eran un mal presagio constante. Es así como este se alejaría sin dejar rastro. En su momento, el pensar que un ser así de poderoso, pues recordemos que este era poseedor de nada menos que el Super Saiyajin 5, estuviese libre por allí, pero siendo sinceros era algo a lo que le tomaría nula importancia. Vegeta dejaría de lado el entrenar por un tiempo, pues sentía que aquella promesa que le hizo a Kakaroto sobre encontrar la manera de superar el Super Saiyajin 10 pero sin consecuencias era algo que carecía de coherencia. Por primera vez en mucho tiempo este se centraría en su familia, para disfrutar, por así decirlo, de los años que les quedarán de vida. De todos, el más afectado y con bastante razón sería Gohan. Este tendría que encargarse de explicar todo lo que había pasado a su madre, y de aceptar en voz alta que no era absolutamente nadie en estas circunstancias. Su aporte en la batalla final había sido nulo, y estaba kilométricamente lejos de acercarse al poder que habían desarrollado este y Vegeta. Este vería en sí mismo una gran decepción de guerrero, bajando los brazos maldiciendo ser tan débil. Entrenar no tenía sentido, este no podría bajo ningún motivo controlar fases tan absurdas como el Super Saiyajin 7 u 8, pues el conocimiento que tenía su padre para estas era inigualable. Era increíble, pero lo hacía parecer incluso fácil, cuando a él probablemente le tomaría cientos de años acercarse a ese poder. En ello, una voz muy familiar se haría presente en su mente, comentando que no era necesario ser tan duro consigo mismo. Seguramente, al que menos le enorgullecería escuchar esos lamentos era a su padre, pues Goku en su lugar ya seguramente se encontraría torturándose bajo el más duro entrenamiento. Era inconfundiblemente Piccolo, quien ahora regía el puesto de Kaioshin tras todo lo acontecido. Este le comentaría de Gohan que era un gusto volver a hablar con él, ya que hacía mucho no lo escuchaba. No obstante, le habría gustado que las circunstancias fuesen otras. Este le comentaría de Gohan que la mejor manera de rendirle honor al inconmensurable sacrificio de su padre era la de tomar su puesto como el más poderoso, algo a lo que Gohan respondería que era imposible. Su padre hacía ya mucho que se había distanciado de cualquier escala lógica de poder. Ya no era un simple Saiyajin, sino prácticamente un dios que dominaba todo tipo de energías dimensionales. ¿Cómo demonios podría equipararse él a algo como eso? Piccolo le respondería que estaba siendo demasiado duro consigo mismo. Bien es cierto que lo alcanzado por Goku y Vegeta era algo irrepetible. Estos habían logrado transformaciones que no tenían que ver tan siquiera con su raza, alcanzando incluso poder infinito. No obstante, que no se olvidara de quién era él mismo.
Desde siempre Gohan había tenido un potencial absurdamente alto para el combate, y aunque respetaba que no lo explotara completamente por tener una familia y una vida plena gracias a sus estudios, aún seguía corriendo por sus venas la sangre de un Saiyajin. Sangre que necesitaba de combates para desarrollar por completo su corazón, y era algo que cambiaría a partir de ahora pues este lo entrenaría. Gohan sentiría un gran apoyo por parte de Piccolo, pero aún así no entendía él cómo podía desarrollar un poder inmenso en base a un entrenamiento que seguramente era bastante terrenal. Piccolo diría que a diferencia de su padre, este no tenía ningún tipo de apuro o emergencia, por lo que lo efectivo de este entrenamiento vendría en base a lo personalizado que sería. Sería algo solo apto para Gohan y para nadie más pues su potencial así lo ameritaba. El problema de Gohan es que siempre veía a su padre e incluso a Vegeta como referentes cuando esto no era así para nada. Para comenzar, este no era un Saiyajin puro, sino un híbrido de Saiyajin. A este siempre le había funcionado alejarse de los parámetros de su padre pues como tal se diferenciaban naturalmente. El camino correcto por supuesto no estaba en tratar de emular lo que Goku y Vegeta habían conseguido, sino encontrar su propio camino y desarrollo para explotar su naturaleza de la mejor manera. Por su parte, muy alejado de todo lo que sucedería en la Tierra estaría el Saiyajin legendario. Curiosamente, Broly no buscaría crear destrucción debido a que no le era necesario. Este no lo sabía, pero ya no era lo que fue tiempo atrás. Sin embargo, la naturaleza Saiyajin es inevitable, por lo que este mantendría en su mente aquel momento en el que vio a Goku desvanecerse para siempre. Era algo que a él le representaba cierto resquemor, pues era impropio de un guerrero Saiyajin ser tan benevolente o entregado. Encima, este pasó completamente por encima de la leyenda del Saiyajin legendario, haciéndolo a él quien era el genuino portador de ese gen como alguien irrelevante. Quizá ya no sentía odio, pero sí una creciente necesidad de superarse a partir de ese momento. Necesidad que en un futuro se convertiría en un problema incluso mayor que aquella bestia multidimensional por la cual Goku habría entregado su vida. Es así como una nueva aventura en busca de un poder superior comenzaría, siendo esta vez el protagonista, nada menos que el hijo de Goku y el Saiyajin legendario Broly.